Antes de hacerlo, se crea una imagen mental de cómo van a ser las cosas. Hay un gráfico, hay un dibujo que dice, él se va a acercar aquí, va a coger abrir la puerta y ya, se abrió. Ese gráfico o ese mapa mental lo hace el área 6. Y de ahí el área 6 le dice al área 4, así es como tienes que hacer las cosas. Y el área 4 lo reproduce, pero ya de manera física. ¿Okay? No de manera simplemente mental. Entonces el área 6 es el planeamiento que realiza los planos, los bosqueos, como ustedes lo quieren decir, para realizar el acto motor. Se relaciona con el área 4. Luego cojamos la circunvolución frontal media para no complicarnos la vida y pongamos un área en la parte posterior, un área en la parte anterior y hay otra área de Brodmann que es la punta del lóbulo frontal. Parte posterior de la media, parte anterior y toda la punta o el polo del lóbulo frontal es otra área. El que está en la parte posterior, área 8. El que está más hacia adelante, área 9. Y la punta del lóbulo frontal, área 10. ¿Okay? El área 8 de Brodmann. El área 8 de Brodmann es el centro del control óculo-cefalogiro. Es el centro del control, el centro cortical del control óculo-cefalogiro. Cefalogiro. Si ustedes recuerdan, ya lo hemos dicho, si yo quiero mirar hacia acá, se estimula esta área 8 de Brodmann de mi lóbulo frontal. Entonces yo miro para acá. Si yo quiero mirar hacia acá, se estimula este lóbulo frontal. Por eso si yo tengo una lesión cerebral de este lado, predomina solo este lóbulo y el paciente mira a la lesión. Entonces yo sé dónde está la lesión porque con sus ojos me lo está señalando. No le estoy preguntando ni le estoy haciendo una tomografía. ¿Ok? Entonces este es el área 8 de Brodmann. Este es el fascículo que luego baja y si se lesiona el encéfalo se llama fóvil superior y si se lesiona en protuberancia se llama fóvil inferior. Este mismo, el que parte de aquí y luego desciende. Porque se pueden dar cuenta, el fóvil superior el paciente mira a la lesión y luego por protuberancia se decusa y sucede lo contrario. El área 8, solo en el lado dominante, algunos lo conocen como el centro motor del lenguaje escrito. Centro motor del lenguaje escrito. Existe una relación, es decir, el que permite relacionar el hablar con escribir. Cuando uno escribe una carta y dice, bueno, en este momento me encuentro muy bien, etc. ¿Okay? Centro motor del lenguaje escrito solo en el lado dominante. El área 9 de Brodmann es el centro de las destrezas manuales. El área 9 es el centro de las destrezas manuales. Dibujar, pintar, moldes, todas esas cosas que hacen la parte manual, ¿ok? 9. El área 10 de Brodmann es el verdadero centro del lóbulo frontal. Es el que controla juicio, es el que controla personalidad e inteligencia. Por eso es muy importante. Juicio, personalidad e inteligencia. La inteligencia todo el mundo sabe qué es. Juicio, ¿qué es juicio? ¿Qué significa tener juicio? O tener buen juicio o qué es un mal juicio. Juicio es la lógica que tiene uno ante una situación determinada. ¿Ok? Es lo lógico que uno debería realizar ante una situación determinada. Si ustedes van caminando por la calle y ven una ancianita, muy ancianita, que de repente se tropieza y se cae, justo cerca de ustedes y ven que no tiene nadie quien la ayude, el juicio normal es levantarla o quizás ir de largo porque tienes miedo que sea algo, una broma, qué sé yo. ¿Ok? O tú piensas que alguien la va a ayudar. Eso es
un juicio determinado, relativamente lógico, un juicio normal. Yo cojo y le ayudo, señora, yo le ayudo. Nadie te va a decir, estás loco, ¿por qué lo hiciste? ¿Ok? Es un buen juicio. Pero si tú dices, bueno, la verdad yo cojo y le entro a patadas para ver si se muere esa vieja, ¿ok? Todo el mundo va a pensar que tú estás loco. ¿Ok? Estás alterando tu juicio. Y lo más probable, o quizás, si era una persona que tenía un juicio normal y ahora comienza a tener ese tipo de cosas, la lesión está en el lóbulo frontal. ¿Ok? Cuando uno hace algo que usted ve en semiología, que es el test mental, perdón, la esfera mental, uno analiza juicio y uno plantea situaciones de emergencia. Señor, ¿qué pasa si su vecino, usted lo ve que se está incendiando? O la casa del vecino se está quemando. Llama a los bomberos, busco ayuda, echo agua, etc. Lógica. Pero si dice, saca una silla para ver cómo se quema porque me gusta ver gente quemarse, está alterando tu lógica. Y en ese momento tú dices, está alterado el juicio, lóbulo frontal, un tumor, un infarto, un parásito, etc. Pero ya estás orientándote al lóbulo frontal. Y las alteraciones del juicio son la moria y la abulia, típicos de lesión del lóbulo frontal. Moria. La moria es un quemimportismo hacia la sociedad. ¿Ok? La moria, no me interesa el resto, no me importa la demás persona. Una persona quizás muy buena gente, que le gustaba hacer fiestas a los niños, de repente sufrió un accidente y ahora no, se ha hecho malo, incluso lo han metido al psiquiátrico porque ahora tiene alteraciones, tiene más gente, etc. ¿Ok? Entonces tú comienzas poco a poco a ver cómo está su juicio y luego también vemos la relación que tiene con el lóbulo temporal. Entonces no tiene juicio, no piensa de manera lógica. Lo que hablo de pensar. Cuando ya comienzan las alteraciones psiquiátricas, el lóbulo temporal ya actúa, ya matan, maltratan, etc. La moria. Y la abulia es la falta de voluntad de manera patológica. Ya no desea hacer algo, pero eso es patológico, porque el lóbulo frontal también tiene que ver con la voluntad. La personalidad, obviamente ustedes saben que la personalidad es una especie de forma de ser, pero que nace con uno, es heredada. ¿Okay? La personalidad se hereda. Son los que ustedes ven en psicología médica cuando estaban en el colegio, si lo han visto en algún rato, son flemáticos, sanguíneos, etc. ¿Okay? A diferencia del carácter. El carácter ya eso se aprende dependiendo de cómo sea uno criado, porque el carácter es extrovertido o es introvertido. ¿Okay? La personalidad se queda ahí, en el lóbulo frontal. ¿Ok? Porque hay personas que pueden ser extrovertidas o pueden ser introvertidos, pero hasta ciertos puntos tienen una personalidad similar o muy parecida a la de su papá, de su mamá, etc. ¿Ok? Puede ser una persona muy alegre, pero el papá se enoja fácilmente. Puede ser una persona muy alegre, pero con cualquier cosa cambia esa forma de ser y se enoja. ¿Ok? Entonces tenemos un carácter, pero con una personalidad heredada. Entonces, el juicio está dado por el lóbulo frontal. Alteraciones del juicio son alteraciones del lóbulo frontal. Asimismo, la parte motora del lenguaje. Cuando vean ustedes semiología, van a ver ese tipo de cosas. Sí, entonces planteamos el deber para este parcial. Ya, antes de que me olvide, porque no me olvide. El deber de este parcial es anotar el orden de la historia clínica neurológica. El orden de la historia clínica neurológica. ¿Ok? Solo neurológica. Cuando ustedes ven historia clínica, van a ver que hay una cosa que se llama interrogatorio y otra cosa que se llama examen físico. El interrogatorio es preguntar y el examen físico es lo que ves, tocas, etc. El interrogatorio es igual en cualquier aparato. El examen físico es igual en todos los aparatos menos en el neurológico. El neurológico es muy diferente porque se basa en esto, se basa en neuroanatomía. ¿Ok? Ya, entonces ese va a ser su deber. Tienen que traerlo casi al finalizar el tercer parcial, el orden de la historia clínica neurológica. Ustedes van a poner, por ejemplo, van a buscar que en el interrogatorio yo pregunto la raza y me ponen un ejemplo. Pregunta la raza
personas de raza negra es muy común la anemia de células falciformes y eso puede en un momento provocar una hipercoagulabilidad sanguínea y se da un infarto. ¿Okay? Y un ejemplo. Personas de raza blanca, esclerosis múltiple. ¿Ya? Un ejemplo de cada cosa. Un ejemplo, no me pongan varios ejemplos, simplemente un ejemplo. Le pregunto antecedentes personales. Los antecedentes personales de qué enfermedad tiene. En neuro me interesa varias, me interesa diabetes, me interesa hipertensión, pero pongo una, hipertensión arterial. ¿Ya? Ustedes quieren, pueden poner un pequeño por qué. Porque se eleva la presión arterial, se forma un aneurisma y se puede morir. ¿Ya? Ya en examen físico, ahí sí también voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, juicio, lo que hemos visto ahorita, juicio, si está alterado el lóbulo frontal. Lo que pueden hacer, lo que mejor lo pueden hacer, más que todo quiero que aprendan el orden, para cuando ustedes ya vean historia clínica. ¿Ok? Vean semiología, se le haga más fácil. No, pitajo, negra, cargajo, ¿qué dije? Eso es el lóbulo frontal. Vámonos al lóbulo temporal, que también estos dos son los más largos, los demás son más fáciles. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal, ahí está la cisura de Silvio. La cisura de Silvio tiene el parecido como una boca. Porque la cisura de Silvio tiene como labios. Entonces, si tú coges los labios de la cisura de Silvio, así uno arriba y uno abajo, como fuera una boca, y tú los separas, como que abrieras esa boca, hay un fondo. Ese fondo es un lóbulo escondido. Es el lóbulo de la ínsula, o quinto lóbulo cerebral. ¿Ok? Entonces, tú abres y ves un fondo, que es el lóbulo de la ínsula. Ese lóbulo, que luego veremos ya en la práctica, tiene el área 41 y 42 de Brodmann. Centro cortical primario y secundario de la audición. Área 41 y 42 de Brodmann, centro cortical primario y secundario de la audición. Primario en la 41, secundario el área 42 de Brodmann, ¿ok? Primario y secundario de la audición. ¿Estamos claros? Ahora, debajo de la cisura de Silvio hay surcos. Surco temporal superior, surco temporal medio y uno que se lo ve más por abajo, el surco temporal inferior. Surco temporal superior, medio y uno que está más hacia abajo, el surco temporal inferior. Y entre ellos hay circunvoluciones. Circunvolución temporal superior, media e inferior. Circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. Y de abajo hacia arriba yo pongo los números según Brodmann. 20 la inferior, 21 la media y 22 la superior. 20 la inferior, 21 la media y 22 la superior. La única que tiene función de esas tres es el área 22 de Brodmann. El área 22 de Brodmann, solo en el hemisferio dominante, solo y nada más que en el hemisferio dominante, es el centro sensitivo del lenguaje. El centro sensitivo del lenguaje. O también llamada área de Wernicke. El centro sensitivo del lenguaje, o también llamada área de Wernicke. Entonces la motora es el área de Broca y la sensitiva es el área de Wernicke. La lesión del área sensitiva del lenguaje o área de Wernicke, ¿cómo se va a llamar? Gergonefasia.
Ergonofasia es un síntoma, una característica de la fascia de Broca. ¿Cómo se llama la lesión del área de Wernicke? Es lógico, si ya viste la de Broca, que era la motora, ¿cómo se va a llamar la de Wernicke, que es la sensitiva? Desastre es una característica. De Wernicke. ¿Afasia de qué? Afasia de Wernicke o afasia sensitiva del lenguaje. Si la otra es la afasia motora o afasia de Broca, esta es la afasia sensitiva o afasia de Wernicke. Te voy a escupir. Por ejemplo, ustedes están en cuarto año, el doctor que da el grupo 1, 2, 3 y 4 siempre pregunta ¿qué es la afasia de Broca? O pregunta ¿qué es la afasia de Wernicke? Es una pregunta que va todos los años, que es psicología médica. Y tienen que comprenderlo desde ahora. Entonces vamos a ver cuáles son las características del paciente con afasia de Wernicke. Afasia sensitiva. ¿Qué está dañado en él? ¿La comprensión o la evocación? La comprensión, o sea, él habla normal. El problema es comprender las cosas. Entonces, todo lo opuesto. Todo lo opuesto. El bloque era motor y de evocación, este es sensitivo de comprensión. Entonces, partamos del mismo ejemplo. Wendy me dice que le digo a Ñate que le pase una hoja. Ella me habla, pero no lo comprendo. Entonces, mi cerebro, como no comprende bien porque el centro motor, el centro sensitivo del lenguaje está mal, crea comprensiones ilógicas, porque el centro lógico está alterado. Y entonces digo todo menos lo que ellos me están pidiendo. Entonces, ella me dice, dile a él que me pase una hoja, y yo comienzo a decirle, bueno, tú sabes que la relación que existe entre Ecuador y los Estados Unidos es una relación un poco compleja, debido a que existe una gran cantidad de cambios de pensamiento, etcétera, 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 etcétera. Y comienzo a hablar tonterías, porque mi comprensión lógica ya lo vale. Y hablo un pocotón de cosas que no tienen nada que ver con el tema. Pero como yo sí tengo evocación, hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. Todo menos lo que es. Entonces es sensitiva de comprensión, pero es muy fluida. Habla muchas palabras. ¿Ok? Habla y habla y habla y habla. No tiene nada que ver, pero habla. Y de tanto que habla, se le acaban las palabras y llena esos espacios con neologismos. Neologismos son palabras inventadas, son palabras creadas. Nosotros tenemos una gran cantidad de neologismos. ¿Okay? Tú buscas en un diccionario determinada palabra y no existe. Son palabras que se han creado, ¿okay? Que las hemos creado, incluso por costa, sierra o oriente, hay palabras inventadas. Aguanta. ¿Okay? No son neologismos. Entonces, una persona que tú no conozcas y él te comienza a hablar y te va a decir, bueno, la relación que existe entre los Estados Unidos es una relación un poco ya expuesta debido al desarrollo transaccional que existe en los análisis consensuales del pensamiento. Además, usted recuerde que todo lo que es una cosa empírica es algo análogo al desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla y habla y habla. Tú utilizas un lenguaje que no entiendes y existen personas que se confunden y dicen, qué culto que es este señor, no le entiendo nada debido a que tiene un lenguaje demasiado sofisticado. ¿Okay? Entonces se confunde con una persona culta, se confunde con una persona muy estudiada, una persona muy letrada, no saben que es una persona que tiene una fascia de Wernicke. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo uno se da cuenta? Cuando ve, observa y entiende que hace de todo menos cumplir la orden. Por ejemplo, yo en cuarto año, nosotros nos llevaron al psiquiátrico, nos llevaron a clase en el psiquiátrico y el doctor nos presentó un paciente. Primera vez que lo conocemos, el señor estaba con la ropa del psiquiátrico. Era una persona, no se lo veía una persona muy sofisticada, una persona muy culta, pero cuando el doctor le dice que converse con nosotros, él hablaba y hablaba, pero con un lenguaje tan fluido, con una seguridad tan grande, ¿ok? Hablaba con una seguridad tan grande, hablaba con un lenguaje tan fluido, no se trababa, utilizaba un lenguaje sofisticado, algunas palabras no las comprendíamos, que todo el mundo pensaba, o que él era una persona que trabajaba ahí, pero se ponía el uniforme por ponérselo, o que era un paciente que ya se había recuperado, y entonces ya iba a estar dado de alta y es por eso que nos lo presentaban, para que él nos comente.
Hasta que todo el mundo se comenzó a dar cuenta que él no decía, a ver, qué sé yo, a ver, persona X, dile cómo te has sentido tú en el hospital. Bueno, doctor, la verdad es que realmente los extraterrestres todo el mundo piensa que no existen, pero existen determinados desarrollos, determinados estudios basados en la NASA, en donde existen análogos de microchip, etcétera, etcétera. Entonces uno veía, no responde lo que uno le pregunta. O sea, bueno, X, dile qué tal es la comida aquí en el hospital. Bueno, realmente las instalaciones de aquí del hospital psiquiátrico son unas instalaciones muy buenas que mejoran cualquier tipo de clínica. O sea, nunca él respondía a la orden. Él simplemente hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Incluso cuando el doctor preguntaba, él lo interrumpía para seguir hablando. Entonces ahí uno comenzó a darse cuenta que eso no era algo normal, era una fascia de Wernicke, ¿okay? Porque no comprendía, solo hablaba y hablaba. Y así no fuera un paciente psiquiátrico, si yo hablo, converso, dialogo, no me doy cuenta que no comprendo. El paciente entonces no sabe que está enfermo en un inicio, no sabe que está mal, porque él se da cuenta que habla y habla y habla. Él no ve una alteración a diferencia del paciente con afasia de Broca. Entonces el tratamiento es mucho más difícil en relación con el paciente con afasia de Broca, debido a que primero tengo que convencerlo que esté enfermo y luego tratarlo, o intentar tratarlo. No digo que el de Broca se va a recuperar y el de Wernicke no. Digo que si comparamos los dos, el de Broca es de mejor tratamiento o es más fácil de tratar en relación al de Wernicke. Pero obviamente hay una enfermedad de fondo que puede ser un infarto muy grande, un infarto muy pequeño, una edad muy avanzada, una enfermedad de fondo muy grande, un paciente drogadicto, un paciente con VIH, etcétera, 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 que pueden complicar al paciente de una manera muy grande. Me refiero entre los dos. Entre los dos, ¿cuál es el mejor tratamiento y por qué? Como ustedes saben, los jueves podemos pasar ahorita al lóbulo parietal para allá. Pasar al lóbulo parietal. Vamos al lóbulo parietal. Estamos hablando de cara dorsolateral basal, todavía no. Todavía nos falta hablar unas cuantas cosas aquí y unas cosas acá, pero quiero que terminamos la parte anatómica. Cualquier cosa que nos falte lo terminamos allá afuera. Ya, vamos al lóbulo parietal. Así como hay una prerolándica, va a haber una post-rolándica o post-central. Asimismo, llega a la cesura de Silva. Llega a la cesura de Silva. Y entre las dos se encuentra el área 312 de Brodmann, área sometésica, sensitiva, parietal ascendente, poscentral, posrolándica. Lo mismo que la precentral, pero totalmente a la lógica de la localización. Poscentral, posrolándica, parietal ascendente, 312, sometésica o sensitiva. Son todos los nombres que tiene esa área. ¿Okay? Sensitiva primaria. Sí. Poscentral, posrolándica, sometésica, sensitiva, parietal ascendente, 312. Y en la zona más inferior, el área 43 de Brodmann, que es el centro cortical del busto. El área 43 de Brodmann es el centro cortical del busto. A partir de la poscentral, perpendicularmente, el surco interparietal o también llamado intraparietal. Inter o intraparietal. El surco interparietal o intraparietal divide al lóbulo parietal
en dos circunvoluciones. La circunvolución parietal superior, donde está el área 5 y el área 7 de Brodmann, y la circunvolución parietal inferior. La circunvolución parietal superior, donde está el área 5 y el área 7 de Brodmann, y la circunvolución parietal inferior. En la circunvolución parietal inferior va a llegar unos surcos. La cisura de Silvio llega, se mete aquí en la circunvolución parietal inferior, y el surco temporal superior también se mete ahí. Y va a formar los llamados girus. Girus es lo mismo que circunvolución, nomás que por mostrar la existencia le ponen girus. ¿Ok? Pero no significa lo mismo. Supuestamente antes girus era una circunvolución chiquita. Pero realmente ahorita girus es lo mismo que circunvolución. Donde llega la cisura de Silvio es el girus supramarginal, área 40 de Brodmann. Y donde llega el surco temporal superior es el girus angular, área 39 de Brodmann. Donde llega la cisura de Silvio, el girus supramarginal, que es el área 40 de Brodmann. Y donde llega el surco temporal superior, el girus angular, que es el área 39 de Brodmann. ¿Okay? El área 39 de Brodmann, que es el girus angular, que algunos también le llaman el girus curvo, cuando se lesiona, preferentemente de manera bilateral, forma un síndrome que más que todo aparece en los niños, se observa en los niños, que es el síndrome de Gerstmann. Lesión del girus curvo. Gerstmann. O girus recto. Perdón, girus curvo o girus angular. Que provoca una gran cantidad de síntomas. Pero los más importantes son la alexia y la agrafia. Alexia y agrafia. También forman acalculia. Acalculia es no saber contar, no saber hacer cálculos. ¿Okay? Alexia es la incapacidad para leer, pero cuando antes sí se sabía leer. Ustedes saben leer, se produce una lesión y ahora ya no saben leer. Eso es alexia. ¿Ok? Agrafia, lo mismo pero para escribir. La incapacidad para poder escribir cuando antes sí lo sabías. Tampoco vas a decir al éxito agráfico a una persona que nunca ha estudiado en su vida, que tiene 30 años y no sabe leer y no sabe escribir. Eso no es alexografia. Eso es un analfabetismo. Él no estudió. Por algún motivo no pudo estudiar, entonces no sabe leer y no sabe escribir. O también puede ser alexia y agrafia, un niño que se le nace, se le pone a estudiar, escuela, todo normal, escuela, se le da el mismo estudio de cualquier niño normal y nunca aprende a leer, nunca aprende a escribir. ¿Ok? Y generalmente por lo que va la mamá con su niño, porque el niño es muy malcriado, el niño a cada momento se queda de año, el niño siempre llaman de la escuela porque no atiende, etc. Pero es normal. El niño no lee, no escribe, no entiende lo que hay en la pizarra, no entiende los trabajos, no hace nada. ¿Qué va a hacer? ¿Molestar la existencia? ¿Y qué más va a hacer si no entiende nada? No puede escribir, no lee. Entonces se pone a molestar, se pone a conversar, se pone a hacer otras cosas porque se aburre. Se queda de año, se hace un niño inquieto, un niño molestoso. Entonces se le hacen determinados estudios y se le observa una lesión en el girus curvo, ¿okay? O girus angular. Y eso es un síndrome de Gerstmann que jamás va a poder ser recuperado. O sea, el niño siempre va a tener alexia y siempre va a tener agrafia. Entonces, ¿qué uno hace? Como médico no le puede decir, no señora, eso es irreversible, ya tiene que acostumbrarse. No le
robar, se pone a fumar, tapado en la esquina, molestando la existencia ahí, tirando besos a la gente y molestando la vida. ¿Ok? Esa es una lacra para la sociedad. ¿Ok? Es un futuro ladrón más de la sociedad. ¿Ya? No, entonces ¿qué uno tiene que hacer? Tiene que ver recursos. ¿Ok? Tiene que ver recursos. Tiene que saber jugar con lo que tiene. No quejarse por lo que no tiene, sino aprovechar lo que tiene. ¿Ok? Ese es el mayor problema que tenemos los seres humanos. Vivimos quejándonos por lo que no tenemos. Y no nos damos cuenta que con lo que tenemos podemos hacer quizás hasta más cosas. ¿Ok? Esa persona, ¿qué tiene? Aparte de no saber leer y no saber escribir, ¿qué tiene de bueno aún? El área de creatividad. Tiene sus manos, tiene etcétera, pero también tiene un área de 9 de Brodmann, ¿ok? Tiene un centro de las destrezas manuales, que en algunos casos, por no decir todos, debido a la lesión del Gershman, se desarrolla más el área 9. Y entonces no lee, no escribe, no va a estudiar de una manera normal, pero se pone a estudiar para poder pintar, dibujar, etcétera, y todas esas cosas. ¿Ok? Y lo hace muy bien. O sea, incluso hasta las enfermedades nos enseñan a nosotros. Debemos quejarnos porque no tenemos esto, no tenemos esto, no tenemos esto, en vez de decir tengo esto y puedo hacer algo mejor. ¿Ok? El área 8 es oculocefalología. Y en el lado dominante, acuérdate que eso es centro motor del lenguaje escrito. Aprende a cantar. Claro. Ya, se pone a cantar, el curso área 44. Una buena pelota, no sé. ¿Ya? Mira, el lóbulo occipital es fácil porque el lóbulo occipital solo tiene eso, lóbulo occipital. ¿Ya? Solo tiene eso, lóbulo occipital. ¿Qué estoy escuchando, pues? Vamos a aprovechar No coraje cuando escucho eso. la punta del lóbulo temporal. La punta del lóbulo temporal es el centro del miedo. El miedo. Desarrollando. Una cuca. Mentira, no le parece. Ahí se encuentra una estructura que se llama el complejo nuclear amigdalino. Ahí se encuentra una estructura que se llama el complejo nuclear amigdalino, que forma parte del sistema límbico. Y el que le da a la punta del lóbulo temporal la característica de centro del miedo. ¿Ok? Estos son estudios con unos monos. Entonces tenías un monito aquí, un monito X, aquí. Ya, lo del monte. Normal el monito, después de verse que el área, esta punta del lóbulo temporal era similar. Y el monito se le hicieron una especie como de experimento. Primero estaba el monito ahí tranquilo molestando la vida. De repente primero le ponían al monito una mona. Le entraban a las aulas una mona. Entonces, cuando el monito se encontraba en su época de celo, el monito buscaba la mona para copular. Pero cuando no se encontraba en su época de celo, el monito jugaba con la mona, no le paraba bola. ¿Ya? Entonces la primera característica que se ve en el mono es que este mono tenía un control sexual. Él sabía cuándo era el momento de copular y cuándo no era el momento de copular. Luego a ese mono le sacaron esa mona y le tiraron una pelota, qué sé yo, verde. Le tiraron una pelota verde. El primer día el mono ve la pelota verde y él se asusta, porque es algo nuevo, él no sabía qué era eso. Entonces el mono se asusta, sale corriendo por ahí pensando que era algo que le iba a hacer daño, hasta que, qué sé yo, al segundo día, el mono ve de nuevo la pelota y se acordó que era la misma pelota. Entonces él comienza a tocarla. Y se da cuenta que la pelota no le hace nada, hasta que al tercer día el mono juega con la pelota. Porque él ya sabe que esa pelota no le va a hacer daño. Entonces, primero tenía un control sexual, segundo tenía miedo, y tercero tenía una memoria, un reconocimiento. Sabía que era la misma pelota y recordaba que esa pelota no iba a hacer daño, por ende él jugaba con la pelota. ¿Ok? Y luego ese mismo mono le sacaron la punta del lóbulo temporal.
con ese mono hicieron lo mismo. Primero, no podían ya meter esa mona. Porque desde que él veía a la mona, él ya se encontraba en una actitud salvaje. Una actitud salvaje. El mono no podía soportar a la mona porque se dan cuenta que una vez que meta a la mona, pobrecita esa mona, hasta la mataba ya. ¿Ya? ¿Qué es lo malo así? ¿Ya? La embarazaba ya. ¿Ya? Entonces primero el mono ya no tenía un control sexual. O sea, el mono está en época de celo, usted puede que celo, no sabe cuánto caramba está en época de celo, porque todos los días esa mona pobrecita de ya la iba despedazando con la mente. ¿Ya? Segunda cosa, le tiraron esa pelota. Desde el inicio, él no tenía miedo a esa pelota, sino que directamente se acercó y la destruyó. Y le podían tirar la misma pelota y hacía exactamente lo mismo. O sea, alteró todo. No había control sexual, no tenía miedo y no tenía un reconocimiento. Y se han dado cuenta que eso sucede también en los seres humanos, por lesión de la punta del lóbulo temporal, y eso se llama el síndrome de Kluver-Bush. En donde le sucede lo mismo que al mono. Son violadores los cuales no les interesa nada. ¿Okay? Son violadores que hacen de todo y que cuando los cogen presos, él dice, bueno, sí, yo hice esto, esto y esto, y si salgo de aquí, yo lo vuelvo a hacer. O sea, no tienen miedo, a ellos no les interesa nada. Y adentro los matan porque están locos, etc. ¿Okay? Entonces, es una alteración de tipo psiquiátrico. ¿Ya? Una alteración de tipo psiquiátrico. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver cada uso lateral, pero vamos a explicar lo que son los trastornos límbicos. Más que todo la esquizofrenia y la psicosis. Que no es lo mismo. ¿Okay?